de distribución del eje de levas tiene 2 veces más la cantidad de dientes que tiene la polea de distribución del cigüeñal, de manera que el eje de levas rota una vez mientras que el cigüeñal 2 veces. Al rotar el eje de levas, rotan las levas abriendo o cerrando las válvulas. El mecanismo de válvula puede estar dividido en varios tipos de acuerdo al número de ejes de levas y la posición del eje de levas relativa a las válvulas. El mecanismo de válvulas DOHC, doble eje de levas en la culata, tiene 2 ejes de levas, los cuales operan las válvulas directamente. Con una construcción complicada, este tipo de mecanismo de válvulas asegura una operación exacta de cada válvula, resultando en una eficiencia mejorada de admisión y escape, alto rendimiento del motor y buena economía de combustible. El mecanismo de válvulas OHC, eje de levas en la culata, utiliza un eje de levas para operar las válvulas y por ello requiere de balancines. El mecanismo de válvulas OHB, válvulas en la culata, tiene un eje de levas en la parte baja del bloque de cilindros, por lo tanto requiere varillas de empuje y balancines. A pesar de su construcción simple, casi ya no se usa este tipo de mecanismo de válvulas. La válvula de admisión solo tiene que permanecer abierta mientras el pistón se encuentra en el tiempo de admisión. Y la válvula de escape tiene que estar cerrada mientras que el pistón se encuentra en el tiempo de escape. Sin embargo, la sincronización de la válvula debe tener en cuenta el hecho de que las inercias de la admisión y escape aumentan a medida que la velocidad del motor aumenta. Específicamente, la válvula de admisión empieza a abrirse antes de que el pistón comience su tiempo de admisión y se cierra después de este tiempo. De manera similar, la válvula de escape empieza a abrirse antes de que el pistón empiece su tiempo de escape y se cierra después de este tiempo. Tal sincronización de operación de válvula asegura una admisión y escape eficientes. Un cuadro mostrando la sincronización de la operación de la válvula en términos de ángulo de cigüeñal es llamado un diagrama de sincronización de válvula. Tal como lo muestra este diagrama, cada válvula se abre o se cierra más rápido con respecto a la posición del pistón en cada tiempo, mejorando de esta manera las eficiencias de la admisión y escape, así como posibilitando que cada válvula se abra completamente en el momento óptimo. Existe un periodo de tiempo durante el cual las válvulas de admisión y escape se abren. Este periodo es llamado superposición de la válvula. Para posibilitar que cada válvula se abra y se cierre uniformemente, se debe dar una separación apropiada alrededor de la válvula. A esto se le llama separación de válvulas. Una separación de válvula excesiva causa un ruido anormal y una sincronización de operación de válvula inapropiada. Una separación insuficiente de la válvula causa un cerrado de válvula incompleto, dando como resultado una compresión insuficiente. La separación de la válvula debe ser ajustada a un valor apropiado. La separación de la válvula en un estado frío es diferente de aquella en un estado caliente, ya que la separación de la válvula se ve afectada por la temperatura. A continuación, estudiemos el sistema de lubricación del motor. Un motor es un conjunto de partes de metal, muchas de las cuales rotan a alta velocidad bajo condiciones de alta temperatura. Si estas partes no son lubricadas, generan calor debido a la fricción, causando desgaste o atascamiento. El sistema de lubricación es indispensable para la operación uniforme del motor. El sistema de lubricación está compuesto principalmente por un sumidero de aceite para almacenar aceite de motor. Una bomba de aceite para alimentar con presión el aceite a varias partes del motor.
filtro de aceite para remover las impurezas del aceite. Y un enfriador de aceite. El sistema de lubricación abastece de aceite de motor a cada parte del motor para dejar una película de aceite en las superficies de las partes, minimizando así la fricción y el desgaste. Por ello, las partes lubricadas rotan o se deslizan uniformemente, posibilitando el desempeño óptimo del motor. Los motores de 4 tiempos normalmente utilizan un sistema de lubricación de tipo de presión. En este tipo de sistema, el aceite almacenado en el sumidero de aceite es primero filtrado a través de un colador de aceite y luego enviado a la bomba de aceite. El aceite bombeado hacia arriba por la bomba de aceite es luego filtrado a través del filtro de aceite y enviado a través de la galería principal de aceite del bloque de cilindros a cada muñón de bancada o biela del cigüeñal. El aceite es impulsado hacia los pistones y cilindros para lubricarlos. Simultáneamente el aceite es abastecido al mecanismo de válvulas. Luego el aceite retorna al sumidero de aceite. Ahora veamos cada parte principal del sistema de lubricación. Una bomba trocoide es usualmente utilizada para bombear aceite. El procedimiento de la alimentación de aceite a presión es tal como sigue. Los rotores de impulsión e impulsados rotan mientras están interasegurados. Debido a que el eje del rotor de impulsión es ligeramente excéntrico, se produce un espacio entre los dos rotores a medida que rotan. El aceite es abastecido a presión a través de este espacio. La bomba de aceite tiene una válvula de liberación la cual ajusta la máxima presión de aceite. Cuando la presión de aceite alcanza un valor específico entre los 3 y 6 kilos por centímetro cuadrado, la válvula de liberación se abre para ajustar la presión máxima de aceite. El filtro de aceite remueve las impurezas finas, tales como el polvo y carbón del aceite del motor. El filtro comprende la válvula de retención, el elemento filtrante y la válvula de liberación. El aceite proveniente de la bomba de aceite empuja la válvula de retención ingresando a la circunferencia exterior del elemento filtrante. A medida que el aceite pasa a través del elemento al centro del filtro, las impurezas son filtradas del aceite, el cual es luego enviado a cada parte del motor. Si el elemento del filtro se cierra, la presión del aceite en la circunferencia exterior del filtro se vuelve mayor que en el centro. Cuando la diferencia de presión se vuelve aproximadamente 1 kilo por centímetro cuadrado, la válvula de liberación se abre para crear una desviación, permitiendo que el aceite fluya directamente al motor sin pasar a través del elemento filtrante, previniendo de esta manera una lubricación insuficiente. El aceite del motor se deteriora más rápido a temperaturas mayores. La temperatura del aceite debería ser mantenida por debajo de aproximadamente 125 grados Celsius. Debido a que el aceite tiende a calentarse, el motor está equipado con un enfriador de aceite como este para bajar la temperatura del aceite. Aunque no haya una fuga de aceite, la cantidad de aceite disminuirá gradualmente a medida que se use el vehículo, debido, entre otras razones, a que el aceite es quemado en la cámara de combustión. El aceite también es consumido en otros 3 puntos. Entre el cilindro y el pistón. Entre los bujes de la guía de la válvula. Y el vástago de la válvula y en el sistema de control de emisión del cárter del cigüeñal. El
El sistema de enfriamiento también es esencial para el motor. Veámoslo. Para operar un motor eficientemente, el motor debe ser mantenido a una temperatura apropiada. Una temperatura excesivamente alta dará como resultado una expansión anormal y un atascamiento de las partes. Una temperatura demasiado baja, de otro lado, causará un consumo de combustible elevado y un desgaste acelerado de las partes. Para mantener una temperatura de motor apropiada no es suficiente prevenir simplemente que la temperatura del motor se eleve. También es necesario elevar rápidamente la temperatura a un valor apropiado cuando está baja. En general se adopta un sistema de enfriamiento de agua para los sistemas de enfriamiento de los motores de los vehículos. Un sistema de enfriamiento de agua es generalmente compuesto por una bomba de agua, la cual hace circular agua como un refrigerante a través de cada parte del motor y del sistema de calefacción. Un termostato, el cual controla la temperatura del refrigerante. Un radiador, el cual irradia el calor del refrigerante a la atmósfera. Y un ventilador de enfriamiento, el cual mejora el desempeño de la irradiación del radiador. En este sistema de enfriamiento, el refrigerante que circula a través de un compartimiento de agua que absorbe el calor generado por el motor, disminuyendo de esta manera la temperatura del motor. Después de que el calor absorbido es irradiado a la atmósfera por el radiador, el refrigerante regresa al compartimiento de agua para circular y enfriar el motor. Existen dos circuitos de flujo de refrigerante intercambiados por el termostato. Cuando la temperatura de enfriamiento es baja, el termostato se cierra cortando el flujo de refrigerante que va al radiador para calentar el motor rápidamente. El refrigerante de la bomba de agua luego fluye a través del bloque del cilindro y la culata del cilindro, regresando a la bomba de agua a través de una derivación. Cuando la temperatura del refrigerante se eleva, el termostato se abre permitiendo que el refrigerante fluya al radiador, manteniendo de esta forma una temperatura de motor apropiada. Ahora veamos las partes principales del sistema de enfriamiento. Existen dos tipos de sistema de enfriamiento en términos de un circuito de derivación de refrigerante. El tipo de derivación en línea, en el cual la derivación está abierta en todo momento, y el tipo de derivación inferior. La mayoría de motores utilizan el tipo de derivación inferior. En el tipo de derivación inferior, el termostato es instalado en la parte de la entrada del refrigerante y tiene una válvula de derivación. Cuando el termostato se abre, la válvula cierra la derivación. Comparado con el tipo de derivación en línea, el tipo de derivación inferior tiene una mayor eficiencia de enfriamiento y menos fluctuación en la temperatura de refrigerante, y por ello alcanza una temperatura de motor más estable. El termostato funciona para controlar la temperatura del refrigerante. Tal como se describió anteriormente, el termostato se abre o se cierra dependiendo de la temperatura del refrigerante. Normalmente el termostato empieza a abrirse a una temperatura del refrigerante entre 80 grados y 84 grados Celsius y se abre completamente a 95 grados Celsius. Si el termostato se cierra cuando el refrigerante es inyectado al sistema de enfriamiento después del drenaje, quedará aire al lado del motor en el sistema de enfriamiento, dificultando la inyección del refrigerante. Para evitar esto, el termostato tiene una válvula de drenaje de aire en el reborde. El aire del lado del motor es drenado a través de la válvula para facilitar la inyección del refrigerante. La bomba de agua fuerza el refrigerante a través del sistema de enfriamiento. El movimiento rotatorio del cigüeñal es transmitido a través de la correa de distribución y la correa en B para impulsar el rotor de la bomba.